Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, este día domingo 3 de mayo, en el nombre del Señor Jesucristo, dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y también lo vamos a hacer orando al Señor, para que el Señor nos dirija en esta mañana, nos abra la puerta de su palabra y Él nos revele y su enseñanza que nos tiene para hoy día. Lo vamos a hacer entonces orando al Señor Jesús. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia, por permitirnos en esta mañana, Señor, encontrarnos, Señor amado, una vez más, Señor amado, a través de este medio, para dar inicio a esta escuela dominical, este servicio, Señor, Padre amado, donde nos reunimos, Señor, para aprender más detalladamente, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza, conocer también a través de esta escuela dominical, Señor amado, la historia de tu iglesia, Señor, el comportamiento, también, Señor amado, de tu pueblo, de los que estaban allí al frente, los que lideraban, Señor, el Evangelio cuando, Señor amado, usted ascendió a los cielos, le dejó esta misión, Señor amado, a sus discípulos, a sus apóstoles, y esto se fue extendiendo, Señor, y hoy día estamos aquí en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo, Señor, está allí, Señor amado, conversando con los Gálatas, Señor amado, bendito Dios de los cielos, allí contando su experiencia y todo lo que Él hizo en favor de tu obra. Y te ruego que nos abra la puerta de tu palabra, nos guíe, nos dirija, Señor, y que esta escuela dominical sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendiga a los que están allí detrás de la pantalla, Señor, mirando este servicio. Señor amado, que también ellos puedan meditar, que también puedan, Señor amado, aprender en esta mañana. Te ruego tu dirección y tu compañía por Jesús mi Salvador. Amén. Bien, nuestra escuela dominical para hoy día, domingo 3 de mayo, se encuentra nuestra enseñanza, la lección, está en los Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, del versículo 11 al 21. Ahí se encuentra la lección, la enseñanza, Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 21. El texto está en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 19 y 20. Allí entonces se encuentra en la escuela dominical la enseñanza para hoy día. Voy a repetir nuevamente por si alguien en su hogar no alcanzó, ¿verdad?, a encontrar la cita. La enseñanza o la lección dice que está en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, y el texto está en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ahí se encuentra entonces la enseñanza, como decía, el texto de apoyo, ¿verdad?, a esta escuela dominical. Entonces vamos a dar inicio entonces ya, ¿verdad?, a la lectura de la palabra del Señor, que está, vuelvo a decir, en Gálatas 2, 11, 21, que tiene por título Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si
buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios bendiga la lectura de la enseñanza de la lección. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo la justicia de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tenemos entonces, ya hemos leído las citas bíblicas que tenemos para hoy día, y nos encontramos, ya hemos venido, Pablo está hablando de su ministerio, está enseñando de todo esto que quizás en lecciones pasadas, ya más de un mes y tanto atrás, había muchos que cuestionaban su ministerio, había muchos que cuestionaban su apostolado, había muchos que no le reconocían como un apóstol de Jesucristo, y por ello entonces lo menospreciaban, lo menoscababan, y él tuvo que de alguna manera luchar mucho, esforzarse mucho para explicarle, ¿verdad?, a los romanos, a los corintios, la bendición que tuvo él de ser llamado apóstol de los gentiles. Entonces, ¿no es cierto?, uno de los que tenía que continuar predicando el evangelio. Sabemos la historia, no vamos a redundar en ella, si no sería muy largo, pero sabemos un poco la historia de Pablo, el encuentro que tuvo, donde el Señor le manifestó a Ananías que el instrumento escogido en las manos del Señor era Saulo en ese entonces, para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes, predicar este evangelio. Y aquí está en Galacia, allí predicando, y allí, ¿no es cierto?, tratando de ordenar un poco lo que es la gracia, lo que es la bendición que tenemos, ¿verdad? Nosotros hoy día, los que servimos al Señor, está tratando de explicar un poco, ¿verdad?, lo que representaba, ¿verdad?, la gracia de Dios. Por eso el título Pablo reprende a Pedro de Antioquía, dice. ¿Y por qué? Porque Pedro cometía un error, y aquí lo dice, ¿verdad?, que cuando no estaban los apóstoles judíos, él comía con los gentiles. Cuando no había pueblo judío, él se juntaba con los gentiles, comía, participaba, compartía con ellos. Pero también dice que cuando llegaban los judíos, él cambiaba su actitud por miedo, dice, y se apartaba de los gentiles. Y eso al apóstol Pablo no le agradó. No le agradó de que ¿verdad?, tuviera esta actitud, tuviera este doble estándar, ¿verdad?, de ser, ¿no es cierto?, un hombre el cual Dios lo instituyó apóstol, ¿verdad?, pero todavía estaba en él el judaísmo, todavía él estaba confundido y todavía no entendía, ¿viste?, que también la bendición era también para los gentiles.
cuando él entendió estas cosas, ¿verdad? Cuando lo mandó a buscar Cornelio, allí pudo entender, ¿verdad? Que también los gentiles tenían la bendición, la oportunidad, o el derecho, como queramos llamarle, de ser, tener también la salvación, también conocer a Cristo. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros. Si hay algo que desprestigia más el Evangelio, es la hipocresía. Es la hipocresía. Entonces la gente somos todos hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es voy a tener doble estándar. Querer ser una persona en ciertos lugares, querer demostrar una cosa y cuando no está en ese lugar, tener otra actitud, tener un doble estándar, como se llama. Es como la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando un hombre, una mujer, ¿verdad? En la iglesia, es una cosa, hace las cosas de Dios, pero lejos, y no estando ahí, hace todo diferente. Hipocresía también es decir a uno que le ama y que está con ellos, pero que la realidad no es esa, sino que entonces esa es una hipocresía, y dice aquí que lo que más desprestigia al Evangelio, o si hay algo que desprestigia el Evangelio, es la hipocresía. Eso desprestigia porque la gente nos mira, porque la gente nos ve, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ¿cómo es esto? Esta persona es tan diferente, ¿verdad? Y eso desprestigia el Evangelio, porque la gente mira y dice, bueno, entonces no es bueno, o no es tan delicado, por decirlo así, como se plantea, porque el Evangelio podría ser delicado, es serio. No podemos tener doble estándar, no podemos decir te amo y al segundo decir te odio. No podemos alabar a Dios y después alabar a las cosas del mundo. Eso es una situación que comúnmente se vive, hasta el día de hoy se vive en la iglesia, en el pueblo del Señor. Esta situación que esto destruye, que esto hace mal, ¿verdad? El Evangelio, porque hay muchos cristianos que se esfuerzan por hacer las cosas bien, por llevar bien el Evangelio, pero cuando más de alguno hace cosas malas, eso resalta más que lo bueno. Lo bueno no se publica y no se cuenta mucho, pero lo malo corre rápido. Las cosas malas, las malas actitudes de las personas es lo que más se publica, ¿verdad? Y esto hace un daño tremendo a la iglesia. Por eso dice que lo que más desprestigia el Evangelio es la hipocresía. Destruye la confianza. La gente no puede tener confianza en un cristiano, o los mismos hermanos no pueden tener confianza en alguien que tenga esta forma de hipocresía. Se pierde la confianza, la persona no se puede creer, no va de acuerdo lo que dice con lo que hace, no va de acuerdo. Y en el Evangelio tienen que ir las dos cosas juntas. Por lo que yo digo, tiene que concordar con lo que hago. Por lo que hago, tiene que concordar con lo que digo. Si yo digo una cosa y hago otra, entonces estoy destruyendo el Evangelio. La gente pierde la confianza en el Evangelio. La gente no cree. Y que lamentable, por la actitud nuestra, muchos nos vienen al conocimiento de la verdad. Y eso trae el juicio a la iglesia y al nombre del Señor. Es lo que estaba aconteciendo con Pedro. Pedro estaba haciendo un poco de esa manera, ¿verdad? Destruye la confianza, no se crea el mensaje entregado y provee a los adversarios de malos comentarios hacia todos los creyentes. Cuando una persona tiene
esta situación, esta forma, se pierde la confianza, no se crea el mensaje que se entrega, ¿verdad? Y provee a los adversarios de malos comentarios hacia todos los creyentes, de malos comentarios. ¿Qué quiere decir eso? Que por la actitud de uno daña a todos los demás. Por la actitud de uno que tiene, ¿verdad?, y hace estas cosas, destruye a todos los demás, porque los seres humanos, y hablamos nosotros, al menos de nosotros los chilenos, no sé si el 100% o menos o más, pero en general siempre involucramos a todos en lo mismo. Si un cristiano hace cosas malas, hipócrita, hace una cosa, hace otra, en la iglesia una cosa, afuera otra cosa, en la iglesia hace una persona, en la casa de otra persona, por uno, lamentablemente el mundo, como decimos en un buen chileno, nos mete el mismo saco, es decirnos, allí, ¿no es cierto?, no, allí él quiere decir que todos somos iguales. Él no hace diferencia, él no mira, ¿verdad?, no mira la conducta de algunos, no mira lo que algunos se esfuerzan, porque si bien es cierto, de una u otra manera, a veces pecamos, no estamos exentos de eso, y eso se mira más que las buenas formas. Un cristiano que se esfuerza por seguir bien el Evangelio, un esfuerzo, una lucha, tenemos eso todos los días. Nosotros estamos luchando siempre por demostrar o por hacer buenas cosas, más que demostrar, porque no tenemos a nadie que demostrarle, tenemos que luchar con nosotros mismos. Pero lamentablemente, cuando una persona tiene, ¿verdad?, la hipocresía, y cuando es hipócrita destruye todo, pierde todo, y la gente hace malos comentarios de todos los creyentes, porque para la gente todos son malos. Puedes tirarle cuando alguien de alguna institución hace algo malo, todos son malos, todos son aquí, todos son allá, y no todos son iguales. En distintas instituciones de esta forma hay ¿no es cierto?, personas integrantes que hacen las cosas bien, y hay otros que no, hay otros que lo hacen mal, ¿verdad? Y claro, cuando dicen, bueno, todos son iguales, todos son aquí, todos hacen lo mismo, y puede escuchar usted muchos comentarios, no, si los evangélicos o los canutos, como dicen comúnmente, la gente, todos iguales, son hipócritas, son mentirosos, se burlan, engañan, porque hacemos a veces tenemos esta actitud, ¿verdad? Y es importante entonces, hoy día, ¿no es cierto?, aquí tenemos algo donde dice que Pedro tuvo que reprender, ¿no es cierto?, a Pedro, tuvo que llamar la atención, cara a cara. Él no tuvo, ¿no es cierto?, temor, no tuvo miedo, él lo encaró cara a cara, le llamó la atención. ¿Por qué tenía esta actitud? ¿Verdad? Es lo que deberíamos siempre nosotros estar preocupados, por qué están en estas actitudes. A veces tratamos de suavizar las cosas, que Dios nos bendiga. Mire, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Cuando Pedro vino a Antioquía, donde estaba el apóstol, le resistí cara a cara, porque era de condenar, era de condenar su forma. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mire, se juntaba, comía con ellos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, hasta Bernabé y todo, o sea, todos fueron arrastrados, ¿verdad?, por la hipocresía de ellos, porque seguían a Pedro. Que Dios nos bendiga. Entonces, pero dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos le llamó la atención. Hoy día usted le llama la atención a algún hermano dentro de la iglesia, hay un tremendo lío, ahí se forma un tremendo problema. Que Dios nos bendiga. ¿No? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos,
si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué obligaba que los gentiles también hicieran los mismos ritos y todo lo que hacían los judíos? Y los gentiles lamentablemente no podían hacer las conductas de los judíos porque es un pueblo diferente, que aunque en Cristo somos todos iguales, pero los gentiles no podían. Allí en un informe, y lo he hecho, cuando tenían este problema volvieron a Jerusalén, dice, allí explicaron el problema, que los judíos querían que los gentiles se judiciaran, hicieran todo, y hubo una discusión, dice allí, y se encontraron con el problema que ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Cómo lo ordenamos? Y llegaron al acuerdo todo en que había 3 o 4 cosas que le pidieron que los gentiles hicieran, ¿verdad? ¿Verdad? Que ellos no comieran cosas ahogadas, que no comieran cosas de ídolo, que no comieran sangre, y no me acuerdo cuál es la otra, y le decían, eso le vamos a pedir, eso nomás, lo demás ellos no pueden hacer porque nosotros como judíos pudimos hacer las cosas que nos exigía la religión judía. ¿Cómo obligar a los demás? Por eso Jesús también increpó, fíjense, cuando la tierra a los fariseos, a los líderes religiosos de la época, porque querían que todos los demás hicieran las cosas, cumplieran todo al pie de la letra, pero ellos no. Entonces Jesús lo llamó la atención y dijo, ¿por qué eran así si ellos no lo cumplían? ¿Por qué querían que el otro lo cumpliera? Es un problema que se genera hoy día también. Hay muchos cristianos medio ¿cómo podríamos llamarle? ¿Sí? Un poco en el Señor, otro poco en las cosas del mundo, y cuando conversan usted los va a ver que son grandes hombres y tienen mucha palabra, y critican a algunos, ¿verdad? Sin mirarse ellos. Yo siempre aprendí, ¿verdad? de pastor Rafael Tolosa y en Rancagua, que hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Y lamentablemente, obviamente, claro, los que se ven son los que más se destacan. Cuando se ve a un cristiano haciendo algo malo, se critica, pero hay pecados que no se ven, hay pecados que están ahí en el corazón y que también se ejecutan, se hacen, no sé, en la intimidad y en tantas cosas, se hacen cosas que claro, nadie las ve, y como nadie las ve, entonces nadie los critica, ¿verdad? Y pareciera que todos los que hacen estas cosas, pareciera que son los mejores, pero hay alguien que nos está mirando, la hipocresía y todas esas cosas no le hace bien al Evangelio. Nosotros como cristianos no debemos tener un doble estándar, no debemos tener una doble personalidad. Tenemos que ser siempre cristianos, no tenemos que mirar a nadie en menos, no tenemos que despreciar a nadie, ¿verdad? Somos todos comprados al mismo precio, la sangre de Cristo fue derramada por todos. Por eso es que el apóstol aquí está criticando la actitud. Más que todo tenemos que ver eso, la actitud nuestra, lo diga como cristianos. No debemos nosotros mirar en menos a los demás. Tendemos a veces ¿no es cierto?, a hacerlo, tendemos a veces a decir, no, es que este no es tan así, este no es allá, nosotros somos los mejores. Hay instituciones que dicen, no, nosotros nomás, los de allá no van a ser salvos. Y resulta que nadie puede adjudicarse decir quién o no, o quiénes van a ser salvos. Eso está en cada uno. Fíjese usted que para alcanzar la salvación, eso es personal, eso está en cada uno de nosotros. Nosotros debemos examinarlo, tenemos que mirarlo. No vamos a andar ¿verdad?, por la vida, ¿verdad?, manifestando las cosas, pero nuestro hecho y nuestra forma de ser es la que tiene que predicar más que nuestras palabras. Vuelvo a reiterarle, a veces hablamos muy bonito, pero las cosas que hacemos niegan todo. Y aquí el apóstol era un hombre de Dios, Pedro fue llamado por el Señor,
fue uno de los que siempre sacó la voz, pero en este momento y en este pasaje y en esta conversación y esta exposición que está haciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, está allí, ¿no es cierto?, comentando esto para que ellos no caigan en eso, para que los Gálatas no hagan, ¿verdad?, acepción de personas, no hagan distinción, sino que, ¿verdad?, simplemente puedan ellos servir al Señor tranquilo. Por eso que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo no estaba dispuesto a aceptar la hipocresía de nadie, incluso ni del mismo apóstol Pedro, a quien reprende duramente para así salvaguardar la doctrina de la gracia de Dios. Dice el versículo primero, dice que lo resistió cara a cara, o sea, frente ahí y delante de todo nos lo sacó para el lado. A veces nosotros cuando queremos conversar, ¿verdad?, de algo que algún hermano no está haciendo bien o no está de acuerdo con lo que se enseña la palabra del Señor, o no se hace cosas que van, ¿verdad?, riñendo la moral y no está de acuerdo el Evangelio, uno generalmente trata de llamarlo en privado y decírselo en privado, pero aquí Pedro dice que delante de todos le llamó la atención a Pedro. Cara a cara, no tuvo miramiento, no tuvo miedo de enfrentarlo. Y lo que deberíamos hacer hoy día también nosotros, porque la iglesia del Señor, el Evangelio, la verdad, y el nombre de Cristo, está desprestigiado por causa nuestra, por nuestra causa, porque somos nosotros los que desprestigiamos el Evangelio. El Evangelio que Cristo predicó es un Evangelio puro, limpio, ¿verdad?, sin doble estándar. Jesús nunca tuvo un doble estándar, Jesús nunca ¿verdad?, despreció a nadie, y por eso que los fariseos y los líderes religiosos se extrañaban de que si era el Hijo de Dios, cómo podía comer con publicanos, con las rameras, cómo podía juntarse con los pecadores. Y para ellos eso era un poco extraño, porque lamentablemente los líderes religiosos tenían esa conducta, ¿verdad?, de menospreciar a los publicanos, a los pecadores, las rameras, y de tanto, ¿verdad?, que en todo tiempo han habido, ¿verdad?, estos tipos de personas, pero que Cristo no vino a mirar a nadie en menos, que Cristo vino a hacer un sacrificio por toda la humanidad, por pobres, por ricos, por pecadores, más por los pecadores, porque dijo Jesús que los sanos, los que están sanitos, no tienen necesidad de que venga el doctor a verlo, ni acudir al doctor, al médico. Es decir, que los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos necesitan un médico. Obviamente los enfermos son los que necesitan ir, ¿verdad?, a que los vea el médico, que le recete algo. Entonces Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Jesús no miró a nadie en menos, ni a los samaritanos, ni a nadie que los judíos no los querían ver, los menospreciaban. Jesús no. Jesús no se apartaba si venía, por eso que los líderes religiosos cuando los veían se extrañaban, se molestaban, y lo cuestionaban, porque ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que es el Hijo de Dios? Y miren, y Jesús dijo, bueno, ustedes están preocupados, vino Juan que no comía ni bebía, dijo, ni nada, y también lo criticaban, y ahora vengo yo que me junto con todo y hago todas estas cosas y también me critican. Bueno, veamos bien las cosas, por eso Pedro está diciendo aquí, lo encaré cara a cara, le dije, no, estás mal, Pedro, así no es el Evangelio, así no son las cosas, así nos lo enseñó Cristo. Cristo nos demostró otra cosa, y a nosotros también Cristo nos demostró otra cosa. No es que tengamos que andar, que esté nosotros a lo mejor comiendo en un plato, ni invitando a la gente, pero no debemos despreciar a nadie. Debemos conversar, saludar, si alguien nos pide, ¿no es cierto?, creemos que hagamos algo, hay que hacerlo. Yo me encuentro con una señora que, San Fernando, que donde me ve me dice, pastor, unja. Y a veces 2 o 3 veces, y a veces todos los días, ¿verdad? Y uno tiene que hacerlo porque Dios no hizo asociación de personas, ¿no? Y sea como sea, la condición de ella no es muy buena, pero tampoco yo puedo despreciarla. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces, qué importante, no debemos apartarlo, no debemos, ¿no es cierto?, tener un doble estándar. Si obviamente nos juntamos, nosotros no podemos poner a la altura de
de los demás que no conocen a Cristo. Nosotros siempre debemos mantener nuestra compostura, mantener que somos cristianos, ¿verdad? No vamos a ponerlo a la misma altura de los demás. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, y en su simulación participaban también, dice, los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué? ¿Por qué, le pregunto, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesús, no por las obras de la ley, porque la ley no salva a nadie, la ley condena. Las leyes condenan, no hay oportunidad. Pero el hombre, ¿no es cierto?, justificado por la fe en Jesucristo, por creer, o por la fe de Jesucristo, o por la fe en Cristo, y nosotros somos justificados, hemos creído en Cristo, Cristo nos justifica ante el Padre, ¿verdad? Y cuando Él nos justifica, ya entonces pasamos nosotros, ¿verdad?, a estar libres de condenación. ¿Por qué libre de condenación? Porque Jesús nos justifica, Jesús intercede, eso quiere decir, Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces nosotros también hemos creído en Jesucristo, le dice Pablo, siendo judío, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie, la ley no justifica, la ley condena por general. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Cuando yo quiero, dice, si nosotros queremos ser justificados en Cristo, entonces también somos pecadores. Decía, entonces él está diciendo, si también somos pecadores, si nosotros buscamos la justificación en Cristo, si usted busca la justificación, que Cristo lo justifique, también lo consideramos pecadores. Entonces Dios nos ayude a nosotros en esta mañana, porque no es la forma del Evangelio, no es así, no tiene que ¿verdad?, mostrar voy de un doble estándar, no ser verdad, voy a traerle de doble forma. Tenemos que tener ser siempre iguales en la iglesia, en la casa. Obviamente que en la casa como papá tenemos otras conductas y tantas cosas, pero no debemos demostrar lo diferente. Tenemos que ser igual, tenemos que demostrar el mismo amor hacia los nuestros y tener también la misma conducta. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta mañana para que podamos nosotros tomar esto, que no tengan que, no sería justo o no sería bueno o no nos agradaría que nos reprendieran y llamar la atención delante de la iglesia, que lo digan alguna cosa. Oye, tú estás haciendo esto, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? De la iglesia, del púlpito, el pastor lo llama de todo ¿no es cierto?, y lo reprenda, ¿verdad? Allí, ¿a quién le gusta? A nadie. Pero, y lamentablemente, como no se hace hoy día, porque no sé por qué, a lo mejor para no ofender, para que el hermano no se vaya, para no sentirlo culpable, porque después cuando se le reprenden a un hermano cara a cara, ¿verdad?, y se le llama la atención, no reconoce el porqué, no reconoce que estaba haciendo las cosas mal, sino que comenta, ¿verdad?, es que me echaron, es que me echó el pastor, me echó, y va, ¿verdad?, tratando y contaminando a los demás. Pero Dios nos ayuda a nosotros, que nosotros, si no queremos nos llamen la atención, tratemos por todos los medios de hacer y ser un buen evangélico, un buen cristiano, ¿verdad? Que Dios nos ayude en medio de todo esto que vivimos y todas estas situaciones, tener la cordura suficiente para mantenernos siempre un buen cristiano, ¿sí? No es cierto, y poder en muchas ocasiones cerrar nuestra boca, no opinar de nada, sino que aguantarnos nomás, ¿verdad? Y eso demostraremos que somos buenos cristianos y podemos demostrar, ¿verdad?, lo que al Señor no le agrada. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿no? Él comía con los gentiles, pero después se retraía y se apartaba. Por esta conducta se hallaba condenado, no importa lo que pensaran otros hermanos,
ni lo que pensara de sí él mismo. Él acostumbraba a comer con los gentiles, practicando la libertad con que Cristo milagrosamente le había libertado de la ceguedad judaica. Y todo iba bien hasta que vinieron algunos de parte de Jacobo que tenían ideas diferentes, y para no perder la buena voluntad y confianza de los que eran de la circuncisión, es decir, de los hermanos judaicos, representados por los llegados de Jerusalén a Antioquía, cae Pedro por su lado flaco, apartándose como el judío ordinario del gentil. Valor y temor, siempre valor y luego temor. Él se apartaba, y esa conducta no le gustó a Pablo y le llamó la atención. Es que Dios nos bendiga a nosotros, Dios nos ayude, ¿verdad?, en esta mañana, para que podamos tomar esta enseñanza y ser buenos cristianos, demostrar que somos hijos del Señor. Y con esto, ¿verdad?, entonces estaríamos nosotros honrando el nombre del Señor. Así que es algo bien necesario y bien importante para nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga esta enseñanza. La conclusión, que usted, hacer un resumen de toda esta enseñanza, sin duda alguna, Pedro quedó del todo convencido de sus errores por este discurso de Pablo, de manera que no volvió a caer en ello. Un discurso de Pablo donde deja totalmente claro que la única manera en que el hombre puede alcanzar la justicia de Dios es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, y no por las obras de la ley. Por la ley ninguna carne, es decir, ningún hombre, absolutamente, sea judío o gentil, malo o bueno, jamás será justificado. Sea como sea, por la obra de la ley no va a ser justificado, sino por la gracia y por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Quien sea, ¿verdad?, sea bueno, sea malo, sea rico, sea pobre, practique la religión que quiera practicar, o se llame como que quiera llamarse, como, ¿verdad?, no es justificado por la ley, sino es justificado por la fe en Cristo Jesús. Este Cristo que vino, murió por toda la humanidad para justificarnos ante el Padre. Así que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios les ayude, ¿verdad?, y que esta enseñanza podamos tomarla y podamos tratar, ¿no es cierto?, por todos los medios, esforzarnos mucho para ponerla por obra. Dios les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Padre Santo, eterno Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más usted, Señor, ha hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado, a través de este mensaje, de esta enseñanza, lo que está allí el apóstol Pablo explicándole a los Gálatas, Señor, y poniendo el ejemplo de la actitud de Pedro, Señor, Padre amado, donde, Señor amado, el apóstol Pablo tiene que llamar la atención, dice, cara a cara ante todos los demás, para reprocharle su actitud. Esperamos, Señor, que nosotros no seamos reprochados de parte suya, sino que podamos, Señor, agradarle en todo a usted. Gracias, Señor. Bendíganos, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.